que apetitoso y a esta hora resulta medio agresivo para ustedes. Pero ustedes pueden ver, cuando uno ve el problema, me dice, pues está hablando el doctor Camba y ayer y el doctor Skinner sobre verdaderamente si la obesidad y la diabetes es contagiosa. Pues uno planteaba, doctor, la genética tiene un rol muy importante en la diabetes, pero ¿qué tanto tiene un rol en la obesidad? Pues si uno observa, miren este caso que es real, la mamá de 34 años de edad, la hija de 11 años de edad, ¿qué tienen en común? Obesidad. ¿Qué tienen en común? Tienen diabetes tipo 2. Un adolescente con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué le sucedió a esta niña para que tenga obesidad y diabetes? Lo más probable es que adquirió los hábitos de la madre. Y como ayer dijo el doctor Pajuelo, si no mal no recuerdo, que si yo tengo un familiar directo con obesidad, tengo 50% que mi descendencia también tenga el mismo problema. Y eso es lo que estamos viendo en los hospitales públicos y eso es lo que estamos viendo gente más joven con diabetes y obesidad. Y no hay duda, 300 endocrinólogos en el país y pues es bastante dura la batalla contra la diabetes y la obesidad y hoy día planteamos que también estamos en crisis. Esperemos que esto cambie en los próximos años, pero verdaderamente las crisis es a nivel de hospitales públicos que verdaderamente tratamos de hacer educación primaria y el lugar para hacer educación primaria son los centros de nivel primario. ¿Por qué? Porque miren cómo este trabajo que es de vigilancia epidemiológica evalúa que solamente el 31% de los pacientes con diabetes están por debajo de una glicosilada debajo de 7%. Este es un dato del Ministerio de Salud. Es un póster que fue presentado el año pasado y verdaderamente, pues no hay duda, esto es una epidemia y vamos a plantear nuevamente, pues, ¿qué hacer con esta epidemia, con la diabetes y la obesidad, si verdaderamente la cirugía bariátrica va a solucionarnos el problema? Porque hoy día plantean, doctor, IMC más de 35 con diabetes, ¿sabe qué, doctor? Cirugía bariátrica. Pero tenemos una mixtura genética, tenemos una mixtura de características de nuestra población. Pues somos costa, sierra y selva, y verdaderamente de formas diferentes, colores de piel, forma de pensar, verdaderamente pues somos diferentes en un mismo país. Pero, ¿qué es lo que sucede con la parte nutricional? Y ayer lo discutíamos. El problema del tratamiento de la parte nutricional en diabetes y obesidad es tener una estrategia integral primero, pero ¿cuál es el punto? Falta de experiencia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional. La sociedad nos da falsos ideales estéticos, a veces dejando de comer creemos que logramos un mejor control. El paciente no tiene conciencia de enfermedad, pues este es un gran detalle. Hoy día buscamos que nuestros pacientes adquieran el problema de la educación con respecto a su enfermedad. Y el otro punto de los negocios milagrosos y personas inescrupulosas que utilizan todo este problema de la diabetes para vender alguna fórmula mágica para curar la diabetes, lo cual no es cierto. Nosotros nos basamos en guidelines, en guías de tratamiento, y estas guías verdaderamente, pues el doctor que me antecedió habló muy bien de insulinas, pues cuando uno habla de insulinas no solamente tenemos insulinas, tenemos agonistas de GLP-1, CGLT2, inhibidores de PP4, glitazonas y sulfonilurias. Y este grupo de drogas que se pueden combinar entre sí y con los análogos de GLP-1 también, pues verdaderamente hace una gran herramienta para el manejo de la diabetes. Pero, ¿qué sucede con respecto a la parte de alimentación saludable, el control del peso y el incremento de actividad física y educación en diabetes? ¿Qué tanto le damos importancia a nuestros pacientes? En la consulta de 15 minutos, pone 5 unidades más de insulina, pone 10 unidades más de insulina y resuelto el problema. Pues yo creo que debemos primero darnos un tiempo para hacernos un monitoreo del continuo, pero no de glucosa, sino del monitoreo continuo de qué es lo que ha comido los pacientes en las 24 horas previas. Porque si yo evalúo lo que comió en 24 horas previas mi paciente, probablemente el problema no esté en el fármaco, esté en lo que comió en las últimas 24 o 48 horas. Y esto es fundamental. Es fundamental que entonces el tratamiento médico nutricional se vuelva un tratamiento interdisciplinario. Y acá no pongo el médico endocrinólogo, pero pongo al médico general de cabecera o al médico familiar.
porque es aquel médico que muchas veces tiene el primer contacto con el paciente con diabetes. Y posteriormente tenemos las otras especialidades, pero acá tenemos también la parte de nutrición. Entonces, los nutriólogos tienen un rol muy importante aquí, junto con el médico endocrinólogo y el médico general. Y miren acá el coaching. El coaching es aquella persona que permite y motiva a los pacientes para que se eduquen. Hoy día se habla mucho, ¿no? Oye, te voy a motivar, oye, te vas a controlar, te vas a curar, te va a ir bien. Oye, me están motivando. Y es muy importante en estas enfermedades crónicas metabólicas. Y la parte de educación que verdaderamente resulta siendo el pilar del tratamiento de estas enfermedades metabólicas. Entonces, alimentación saludable. ¿Qué tanto sabemos de alimentación saludable? O sea, ¿verdaderamente estamos empapados de qué es alimentación saludable? No, doctor, yo sé de las últimas insulinas, sé que, doctor, hoy día viene una insulina que dura casi más de 24 horas, y verdaderamente, doctor, ¿y de alimentación saludable? Tú sabes que también para individualizar a tu paciente también tienes que tener metas con respecto a la alimentación saludable. Tienes que evaluar, oye, ¿tu paciente no tiene un trastorno de alimentación? ¿Tu paciente, la edad de tu paciente? ¿Qué tanto de sus preferencias alimentarias tiene? ¿Sus creencias religiosas? De repente tu paciente es vegetariano y de repente tu paciente tiene un problema gástrico o tiene un problema renal, lo cual lleva al cambio de la dieta. Entonces, para dar dietas también tenemos que fijarnos en la individualización del paciente, es cierto, pero también recordar lo siguiente: el apoyo familiar y el apoyo en educación y la expectativa de vida resulta muy importante en lograr el objetivo de 7%, pero muchas veces esto no se logra porque no se da este apoyo. Entonces, hoy día se sabe que no existe una distribución ideal de macronutrientes. Oye, ¿sabes qué? Este macronutriente es buenísimo para la diabetes. Pues dicen, oye, el yacón, el alpiste, que la chía, son buenísimos. Pero no, somos médicos y somos profesionales y son nutricionistas aquí y tienen que evaluar que tenemos guidelines. Hoy día, por ejemplo, se sabe que el problema son los carbohidratos y miren cómo hay avances sobre el cuánto debe carbohidrato de consumir un paciente con diabetes. El Joslin plantea carbohidratos entre 45 y 50% de cantidad de carbohidratos. Esta revisión plantea que una alta en dieta en carbohidratos es mayor de 45%. Moderadas en carbohidratos 26 y 45% y baja en carbohidratos 26%. Y las muy bajas o dietas cetogénicas, las que tienen menos de 10% de carbohidratos. Entonces, uno empieza a observar cuál es la que debo utilizar en mis pacientes. Las guías plantean hoy día que 45% es bastante adecuado para un paciente que tiene diabetes. Donde usted trabaja, ¿quién brinda la asesoría nutricional a sus pacientes con diabetes? Yo les preguntaría a ustedes. ¿Lo brinda el médico, la enfermera, la nutricionista, la técnica de enfermería o nadie? Y ese es un punto vital, o nadie. ¿Y nadie por qué? Porque verdaderamente no tenemos tiempo y no tenemos un programa educativo. Y eso es el punto que esto va avanzando y verdaderamente tratamos de buscar nuevos fármacos para esta situación, pero verdaderamente no tenemos cambios alimentarios. La gente sigue consumiendo grandes cantidades de azúcar, que son calorías vacías, 100 gramos de azúcar, 400 calorías. En el siglo XX y siglo XXI, pues todos consideramos que el azúcar está pegado a nosotros y verdaderamente vemos que cuántas cosas gaseosas debemos de tomar al día, por ejemplo. Ustedes saben que todas estas bebidas, tengan o no tengan azúcar, suben de peso porque tienen gran contenido de fructosa y eso es muy importante. Una siguiente pregunta para ustedes. ¿La fructosa eleva los niveles de ácido úrico? ¿Y qué tiene rol? La respuesta es sí. Pues yo cuando estuve en pregrado no lo sabía. Me dijeron, ¿por qué no te enseñaron bien? Yo creo que no está en parte de la currícula, la parte de nutrición. Pero cuando nos vemos ahora en la parte de nutrición, vemos que empezamos a evaluar que la sacarosa, el azúcar, que es una molécula de glucosa más fructosa, está en parte de su metabolismo incrementar los niveles de ácido úrico. Como ven acá, fructosa 1-fosfato, hipoxantina, xantina eleva los niveles de ácido úrico. Entonces, una dieta de un diabético no debe exceder más de 12% de fructosa. Doctor, ¿cuánto equivale eso? Máximo 3 frutas al día, probablemente. Doctor, yo hago ejercicio todos los días, probablemente tu consumo de fructosa debe ser mayor, pero eso no son todos los pacientes. No olvidar que el exceso de consumo de glucosa y fructosa lleva a la acumulación de triglicéridos y ácidos grasos que van a ser acumulados y sirven como reserva.
Y vamos nuevamente con la fructosa. ¿La fructosa qué es lo que hace? Eleva los niveles de ácido úrico, produce efectos sistémicos, menos vasodilatación sistémica, deficiente captación muscular de glucosa y aumenta el estrés oxidativo a nivel del adipocito. ¿Y esto qué genera? Insulinoresistencia. ¿Y esto qué genera? Lipogénesis de novo. ¿Y esto qué genera? Genera pues mayor cantidad de acumulación de triglicéridos y activación de proteína quinasa C que activa resistencia a la insulina. Mira, entonces tengo que tener cuidado con el contenido de fructosa. ¿Y qué contiene fructosa? La miel, el azúcar, los productos de la industria que tienen jarabe de maíz. Entonces, con todos estos conceptos, pues ¿cuáles son las estrategias que uno buscaría pues para buscar manejar un paciente con diabetes? Desde el punto de vista, me dice el doctor, la estrategia más importante y óptima es la educación y la nutrición. Porque si yo tengo educación y nutrición, probablemente el control metabólico de mis pacientes sea mucho mejor y hay trabajos que lo han demostrado. El problema es la adherencia a estos dos puntos que es la educación y nutrición en las zonas urbanas. A veces la gente se adhiere mucho más a veces al fármaco. No olvidar que hay que controlar las comorbilidades, el tratamiento antiadherente plaquetario y el dejar de fumar. Y nosotros en el tiempo nos dimos cuenta que antes que los pacientes lean, ustedes han visto esos pasquines que venden en la esquina de los kioscos y dicen la jugoterapia cura la diabetes, tome su sábila y cura la diabetes, y los pacientes vienen con ese librito debajo del brazo cuando están en la consulta médica. Y usted, ¿qué tienes ahí en la mano? Tengo este libro. Y tú ahora, ¿cómo le explicas que eso no es lo correcto? Bueno, nosotros hace un par de años nos juntamos con un grupo de nutricionistas y una enfermera, hicimos este texto. Walter, Rudy, Javier te ayuda a controlar la diabetes. Pero un texto donde este señor es de la costa, este es de la sierra y él es de la selva. El de la costa, mucho carbohidrato, se hace diabético, ella es una migrante que adquiere las vivencias de la zona urbana, se hace diabética, y mi amigo Javier también, pero vive en la selva, pero consume jugos y azúcares todos los días, sube de peso y también le da diabetes. Formas tan sencillas de explicar, oye, te da diabetes por tener malos hábitos. Formas tan sencillas como decirle, señor, pues la diabetes, ¿qué tipos hay? Hay 1, 2, diabetes gestacional, pero más sencillo sería, usted puede ser un diabético ordenado o desordenado. Soy un diabético ordenado, ¿por qué? Porque tengo mi glucosa debajo de 130, 2 horas debajo de 180, tengo mi hemoglobina glicosilada debajo de 7 y lo más importante, sé identificar mis alimentos. Desordenado, no viene a consultas, no tiene controles, tiene glucosas altas, pide adicionales a cada rato, cuando es un problema. ¿Qué tiene este paciente? Problemas del ojo, riñón, corazón, pie, nervios y gasta mucho dinero. Pues doctor, ese concepto me resulta más sencillo que mi paciente lo vea de esa manera. Oye, ¿y por qué no te conviertes en un paciente ordenado? ¿Y por qué no aprendes que los suplementos naturales no curan la diabetes? O sea, pues que la chía, el yacón, el alpiste, pues no hay nada, no sirven para la diabetes. Pero no, doctor, pero el yacón, mira, cómelo sólido, no lo comas entero. Pero tengo que tener un lugar donde pues entablar esa conversación con mis pacientes. Es fundamental que sea en los programas educativos. O sea, si ustedes tienen un programa educativo fundamental, pues lo van a poder hacer porque van a tener 30, 40, 50 minutos con un grupo de pacientes, 15 o 20 pacientes, y discutir estos puntos. Discutir como el punto de los carbohidratos. Los carbohidratos tienen que ser sencillos en comer, tienen que proporcionar energía necesaria, aspecto agradable, buen sabor. Para el paciente, ¿qué quiere decir esto? Señores, los aderezos y condimentos no tienen problema, pero las frituras tienen mucho problema y por lo tanto tengo que darte las raciones adecuadas. Voy a respetar tus costumbres, o sea, si eres de la costa te daremos arroz, pero en raciones adecuadas, si eres de la sierra te daremos papa y si eres de la selva te daremos yuca. Pero en raciones adecuadas y no mezcladas entre ellos. Situación económica, alimentos que produzcan saciedad, mantener el peso corporal lo más cercano al peso ideal. Y fundamentalmente, uno para lograr que tus pacientes vayan mejor con la dieta, esto es una cuestión de hábitos. Ayer el doctor Eduardo hablaba, el problema de la diabetes y de la obesidad es un problema de conducta alimentaria, lo cual muchos pacientes se hace repetitivo y porque no conocen qué es una dieta balanceada, qué es una dieta baja en calorías, o no saben leer etiquetas y no saben reconocer alimentos hipercalóricos y que tengan azúcar. Entonces, oye, yo me estoy matando en dar más insulina, y si no tengo estos conceptos básicos en mi paciente, probablemente no voy a poder lograr los objetivos.
Y esto es fundamental, el aprender conceptos de obesidad y diabetes, el enseñarles a comer, la actitud y el coaching con ellos y la conducta y el ejercicio. ¿Cuál es un desayuno correcto para un paciente con diabetes tipo 2? Paquete de galletas integrales más vaso de quinoa y jugo de papaya, un jugo de piña con yogur light más una fruta picada, una avena con fruta más pan más una fruta más 8 aceitunas, un pan con queso, una infusión y una fruta, cereales integrales, una fruta, leche light y un pan. Bueno, doctor, ¿sabe qué? Yo soy un diabético que tengo glicosilada 7%, tengo glucosa en ayunas 80 y me han hecho mi test de monitoreo de continuo de glucosa y todo ok. Pero el mismo paciente a los 5 meses tiene glucosas de 200, 300 y la glicosilada la tiene en 9. Muchas veces las opciones alimentarias tienen que ver con tu control metabólico. Si ustedes ven acá, galletas integrales llenas de azúcar, quinoa, carbohidrato. Es cierto que tiene un aporte de 15% de proteína, pero es carbohidrato al final. Y jugo de papaya, alto índice glicémico, pésimo desayuno. Jugo de piña, alto índice glicémico, yogur light, alto índice glicémico y fruta picada, fructosa, puro carbohidrato. Avena con fruta, avena, una taza de avena aproximadamente 180 calorías y le agrego la fruta, más fructosa, pan carbohidrato, más fruta y aceitunas, puro carbohidrato. Un pan con queso, infusión y fruta. Pan, queso que tiene carbohidrato y proteína, infusión y una fruta simplemente. Y el pan como unidad, uno solo, pero el tipo de pan. Y acá abajo cereales integrales, una fruta, leche light y un pan. Probablemente la respuesta esté entre 4 y 5. Pero cuando uno quiere dar estos conocimientos a los pacientes, doctor, usted hoy día va a salir en la noche a cenar. Por lo tanto, usted no puede tomar ni un pisco sour porque va a manejar. ¿Y eso por qué? Porque está prohibido. Está prohibido. Me encuentran 0.5, sales en la televisión y te metes en problemas. Y verdaderamente para los diabéticos y la gente que tiene sobrepeso tienen que saber algunos alimentos que están prohibidos. Están prohibidos los purés de alto índice glicémico, están prohibidas las gaseosas, los jugos naturales y envasados de alto índice glicémico, galletas y chocolates de harina refinada, miel, mermelada, manjar blanco alto índice glicémico, pasteles llenos de azúcar, frituras llenos de grasa saturada, los cereales en caja, el azúcar, las frutas enlatadas, las bebidas rehidratantes que tienen azúcar, el yogur en exceso y los extractos. Imagen visual. O sea, visualmente te puedo demostrar lo que te puede hacer daño. Entonces, esto me lleva a ¿cuánto? En mostrar al paciente. Él lo ve en la puerta del consultorio. Entonces, es fundamentalmente que los pacientes entiendan qué es un carbohidrato complejo y un carbohidrato simple. O sea, este es el problema de los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos hay que saberlos escoger. Es una buena herramienta y es importante que sepan que eso eleva lentamente la glucosa en sangre. Y que los alimentos de uso libre, ¿cuáles son? Son las hierbas, las especias, las verduras y las bebidas y infusiones. Saber escoger los postres, ¿no? Pues que no tengan azúcar y que sea una fruta, no 2 ni 3. Entonces, 2 o 3 frutas al día, la porción de la proteína, las grasas saludables, y todos son conceptos que deben enseñarse a los pacientes. Pues uno debe escoger el tipo de pan. Pues mire, un pan francés 80 calorías, un pan serrano 90, un pan árabe 70, un pan de yema 150 calorías y diferentes aportes de carbohidratos, hidratos de carbono. Pero una barra de cereal, 160 calorías. Un vaso de esta leche Gloria, un vaso de 250, tiene 150 calorías. Y esta leche famosísima de soya, que es de puro carbohidrato, tiene también 150 calorías, pero miren acá. Tiene azúcar, tiene leche entera, tiene grasa vegetal, estabilizante. ¿Es adecuada o no es adecuada? Muy bien. Entonces tú estás luchando contra la diabetes de tu paciente y tu paciente está tomando todas las mañanas este tipo de alimentos. Entonces, tienes que fijarte en la etiqueta. Pues esta leche tiene 80 calorías por cada 250 mililitros. Y esto tiene 200 calorías por un vaso entero. Esto ni lo duden, gran cantidad de azúcar, gran cantidad de calorías. Pues ni duden, yo creo que esto también es una condición donde la gente hoy día acostumbrado piensa que un pan francés es peor que comer una galleta integral y resulta que un pan francés tiene 80 calorías y un paquete de galletas integrales tiene 160 calorías por un paquete de 8 galletas. Entonces, conceptos que tenemos que enseñar a nuestros pacientes. Las ensaladas tienen menos calorías, más aporte de fibra, 89 calorías, pero como una ensalada de frutas con mayor cantidad de fructosa puede tener hasta 160 calorías.
¿no? Como la cocción de una fruta, 68 calorías, y el agua en compota puede aumentar su aporte calórico hasta 180. Como un jugo puede tener 190 calorías. Pues no, no es una fruta, son varias frutas. Entonces, empezamos a ver que la fructosa importa, ver el contenido de fructosa de nuestros alimentos, pero también ver algunos alimentos que tienen mayor cantidad de carbohidrato, por ejemplo, un tamal que tiene casi 300 calorías. Yo no sé si les va a quedar ganas de comer después de todo esto, pero una ensalada de tomate viene bien con 47 calorías y una sopa 300 calorías, pero es un sancochado peruano. ¿Qué sucede con el yacón? Nunca nieguen al paciente, ¿quieres comer yacón? No lo licúes, cómelo entero y parte una rodaja. Pues nada, no me meto en problemas con el paciente, ¿no? ¿Quieres comer beterraga? Parte la quinta parte de esa beterraga y ponle al esto, pero no me la hagas en extracto de beterraga. Entonces, empezamos a ver que lo más importante y lo que plantean las guías actuales son los menús de intercambios. Los menús de intercambio son importantes, saber reemplazar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un vaso de leche descremada con 2 tostadas a granel, un pan y medio francés, integral árabe o serrano, una fruta, infusiones sin azúcar, y en vez de un vaso de leche le puedo un día poner un huevo, media palta, media lata de atún, 8 aceitunas, pero mira, acá le pongo taza de Quaker, cuidado. El peruano, ¿cómo hace el Quaker? No, lo hace bien espeso, ¿no? Y le pone leche, y le pone fruta. Oye, ¿ese es tu Quaker de todas las mañanas? Sí, tiene 300 calorías ese Quaker. Entonces hay que enseñarles cómo preparar su Quaker, cómo preparar la quinoa. 100 gramos de quinoa seca tiene 300 calorías. Un excelente nutriente. Pero a un diabético y un obeso se le puede convertir en una herramienta no adecuada para su tratamiento. 2 jamonadas de pollo o pavo, un vaso de yogur light, 50 gramos de queso, una pierna de pollo. Intercambio la leche. La leche, un vaso, vieron que tiene desde 90, 100, 120, 140 calorías y tiene también un buen aporte de carbohidrato. El almuerzo, pues nada, yo creo que nuestros amigos que acaban de llegar de repente han almorzado un medio ceviche, una sopa de pollo, medio choclo, una ensalada, pero miren el segundo es fundamental. Fundamental porque el segundo es tan simple. Hoy día creo que ustedes lo han visto por todo lado esta imagen. Y el segundo pasa por una proteína del porte de la palma de la mano, 3/4 de taza o media taza de carbohidrato y una ensalada. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la gente puede elegir sus almuerzos, pero tiene que ver lo siguiente. Oye, ¿quieres comer cuy al horno, pero cómelo con una papa sancochada? No, yo soy de la selva, quiero paicha a la plancha con yuca sancochada. No, yo quiero chancho al horno, pero ponle sin piel y ponle mote serrano a media taza y una ensalada fresca. No, ponle tallarines al dente con pollo y una ensalada. Ponle cuy al horno, papa sancochada y una ensalada. Señores, pues la comida peruana es magnífica. Solamente hay que saberla mezclar y combinar. La cena, muy variable, cena A, cena B o cena C, dependiendo del gusto, puede ser como el desayuno, o puede ser 3/4 de ración de carne, que quiere decir 120 gramos, una papa o un pan, una ensalada. Yo siempre les pongo el ejemplo del pollo a la brasa sin papas, con una papa, una ensalada y una fruta, y una sopa de pollo o pescado con verduras y un huevo sancochado. Y esto es fundamental, los alimentos de urgencia. Nosotros hemos tenido un curso de educadores para nutrición en diabetes y obesidad de la sociedad y hemos tocado el punto de cuántas comidas debe comer una persona con diabetes o con obesidad. Y hemos revisado metaanálisis, y hemos revisado algunos trabajos y demuestran que comer 3 veces al día, al final sacamos conclusión, es mejor que comer 5. Pero doctor, eso no es fisiológico. ¿Por qué? Porque yo tengo hambre cada 4 horas. Muy bien, nunca somos tácitos. Vean ustedes, alimentos de emergencia. Tengo ganas de comer una papa sancochada, medio choclo, un huevo sancochado, 3 claras de huevo, 50 gramos de queso, una tostada y un té, atún o palta, gelatina sin azúcar, un vaso de leche roja, una ensalada de verduras o una bolsa de maní, habas o pecanas. Pero siempre diciéndoles pues no más de 5 unidades. Acá tienen la foto. Entonces, el paciente tienes que graficarle las cosas. Y resulta que el paciente empieza a entender que, vean, esto es incorrecto. Demuéstrale que este es el pollo a la brasa incorrecto, que este es el pollo a la brasa correcto. Este es el cabrito a la norteña incorrecto, este es el cabrito a la norteña correcto. Esta es la pachamanca incorrecta, esta es la pachamanca correcta. Entonces, el problema del peruano es la distribución de carbohidratos.
Y eso es fundamental. Entonces, aparte de esto, hoy día tenemos también la posibilidad de usar suplementos nutricionales para controlar la glicemia. Entonces, cuando uno ve una marca, vieron las leches estas especiales, me dicen, doctor, ¿cuál es la correcta? Pues yo tengo que demostrar que estas leches en la etiqueta, por lo menos me permitan ver estas características. Que tengan carbohidratos de absorción lenta, o sea, que sean de bajo índice glicémico, que tengan buen perfil de aminoácidos. Es interesante que tengan glutamina porque estimula la secreción de insulina, que tengan grasas cardioprotectoras o poliinsaturadas y que tengan un adecuado aporte de micronutrientes que son importantes como el cadmio, zinc, vanadium, muchos de ellos que son importantes para todos nosotros. Entonces, ¿estos suplementos nutricionales son obligatorios? La respuesta es no, pero pueden ayudar a nuestros pacientes a demostrar una reducción de la necesidad de insulina, porque muchas veces estos soportes o suplementos nutricionales tienen un aporte fijo de calorías y un aporte simple de carbohidratos. Entonces, uno puede ver que muchas veces uno tiene que analizar cómo está la glucosa postprandial cuando uno usa estos suplementos y si tiene un pico de glucosa o no y cómo está el área debajo de la curva de esta glucosa. Por ejemplo, uno empieza a ver acá la maltodextrina o la fibra. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que, por ejemplo, los alimentos que tienen maltodextrina regular tienen una hiperglicemia importante después de que la consumen. Pero hay la maltodextrina modificada. Y estos suplementos que tienen maltodextrina modificada, pues verdaderamente cuando se consumen posterior a ellas, sus niveles de glucosa postprandial son muy estables. Pero uno siempre va a pensar también en los aminoácidos. Habíamos hablado de la glutamina. ¿Y la glutamina qué permite? Mayor elevación de los niveles de GLP-1. Bueno, uno buscaría que esto tenga en las leches convencionales, pero el problema es que verdaderamente uno también tiene que evaluar costos, beneficios y ventajas para nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es la característica de la dieta para un paciente con diabetes? Importante personalizarle la dieta de acuerdo a su situación económica, su situación geográfica. No existe una distribución ideal de macronutrientes, no restringir proteínas, fuentes de carbohidratos recomendadas, fructosa máximo 12%, consumir fibras 14 gramos por cada 1000 calorías, preferir las de bajo índice glicémico, y la calidad de la grasa es lo más importante que la cantidad, grasa poliinsaturada. Y también contemplar el uso de suplementos nutricionales, pero enfocados en que controlen, en que regulen, que no me eleven la glucosa. Por ejemplo, ¿vieron esas leches de soya? Verdaderamente no son las menos adecuadas. Esto es una epidemia nacional, necesitamos un lenguaje sencillo y lo que he querido hoy día transmitirles es un lenguaje sencillo y básico para que ustedes puedan llevarse el mensaje a sus pacientes con diabetes tipo 2. Muy bien, creo que todavía tienen tiempo para almorzar y van a elegir hoy día su almuerzo, pero no los voy a invitar yo, ese es el problema. Elige el almuerzo correcto para un paciente con diabetes tipo 2. Lomo saltado a la olla con papa al horno, ensalada y una fruta. Extracto de verduras, puré de papas y carne asada en jugo de naranja. Cabrito a la norteña con frijoles, arroz, chicha importada, chicha morada sin azúcar. Pollo sancochado sin sal, verduras sancochadas y una fruta sancochada. Sopa de verduras, quinoa, más arroz, más pollo, más 2 frutas. Bueno, doctor. Depende, doctor. ¿Sabe qué? A mí mi endocrinólogo, mi médico me dijo que todo sancochado, doctor. Por lo tanto, yo vivo todo sancochado sin sal, todo verdura sancochada y una fruta sancochada. ¿Eso crea adherencia al tratamiento? Pues no. Eso crea, pues, nada, uno crea problemas con el tratamiento de nutrición alimentaria. Pero si me como un lomo saltado a la olla, alguien me dijo, doctor, ¿pero cómo se hace a la olla? Es un lomo al jugo, les digo siempre yo. Doctor, con papa al horno, no frita, con una buena ensalada y una fruta, esa es una dieta de intercambios adecuada y sin problemas. El resto de dietas tenemos mucho carbohidrato, alimentos de alto índice glicémico y que verdaderamente mezclas como quinoa y arroz, que es bastante aporte de carbohidrato. Al final, aquí llegamos a la conclusión. Necesitamos personas entrenadas en alimentación. Nos entrenamos muy bien en insulinas, nos entrenamos muy bien en hipoglicemiantes orales. Pero ¿qué tanto nos entrenamos en alimentación saludable? Ese es nuestro fin.
Y por eso queremos evitar esto. Y evitar esto quiere decir, nunca creamos falsas expectativas. Siempre buscamos, oye, vas a bajar 10%, nunca vas a bajar 30%. Y es fundamental tenerlo bien claro. Muchas gracias. Si tuviesen alguna pregunta, pues yo con todo gusto. O si no, almorzar. Sí, doctor. Muy interesante su presentación, doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sin embargo, cualquier estrategia terapéutica dirigida a la parte nutricional está condenada al fracaso si es castrante. O sea, si le vamos a prohibir al paciente y a cualquiera de nosotros que nos prohíban, probablemente lo aceptemos como consejo, pero de ahí a que lo ejecutemos va a estar muy lejos de la realidad. Punto 1. Punto 2, yo creo que el error más grave que se comete es adaptar al paciente a la prescripción nutricional y no hacerlo al revés. Adaptar la prescripción nutricional al paciente, que es lo que correctamente se debería hacer. Por lo tanto, prohibir o presentar como prohibición ciertos grupos Ahora de alimentos. Ahora te planteo la respuesta. Bien. Puede tener problemas, ¿no? Y lo tercero sería, ¿por qué seguimos hablando de índice glicémico si ya en diferentes publicaciones y diferentes sociedades demuestran que la carga glicémica es mucho más trascendente e importante cuando uno quiere hacer una prescripción nutricional que solamente hablar de índice glicémico? Bien. Y una precisión, tal vez, bueno, como usted ha dicho, es una charla en lenguaje sencillo, pero ya como médicos o como profesionales de la salud tenemos que aprender a utilizar el lenguaje correcto y enseñar el lenguaje correcto a los pacientes. Y los suplementos nutricionales no son leches, no tienen absolutamente nada que ver con la leche, son suplementos nutricionales, muchos de ellos fórmulas enterales, son farmaconutrientes y por lo tanto utilizar esa terminología de leche puede confundir a los pacientes y es más, es muy penoso que en los hospitales ver médicos, enfermeras utilizando el concepto de leche, la leche del paciente, probablemente por el color, pero eso es totalmente equivocado. Bueno, yo creo que la palabra prohibido está en lo que te hace daño. Si a mí algo me hace daño, pues para mí está prohibido. Pues yo soy alérgico al camarón. Pues me va a producir una alergia, un edema angioneurótico y me puedo morir. Yo estoy con glicemias de 300 y 250 hacia arriba. Pues para mí está prohibido el consumo de azúcar. Para mí está prohibido el consumo de carbohidratos refinados. O sea, el concepto es, esto produce una consecuencia. Probablemente el doctor se refirió al concepto, doctor, ¿qué pasa si soy un diabético bien controlado, que tengo glucosas en 90, 100, y tengo una glicosilada en 6.8%, y es mi cumpleaños? ¿Usted me va a prohibir mi torta hoy día? Pues la respuesta, señor, yo no te la voy a prohibir, tú eres un buen paciente, tú eliges tu alimento. Pero ¿qué sucede si el mismo paciente está con glicosilada en 10, glucosas de 300, 350, y es su cumpleaños? O sea, ¿tú le vas a dar torta a ese paciente? Eso se llama sentido común. El sentido común tiene que aflorar. Y el sentido común tiene que decirle, señores, pues no, si tú quieres tener más apertura, muy bien, también cumple. Cumple con tus niveles de glicemia, y por eso estas enfermedades son un problema de conductas. Y el problema de la conducta va basado en eso. Y el otro detalle es con respecto a los farmaconutrientes. Está muy bien planteado lo que dijo el doctor. Son nutrientes, fármacos, pero hay que saber leer etiquetas. Y justamente hay un detalle. Muchos de ellos, por ejemplo, vienen con lo que ponen, fructosa. Pues la fructosa hay que comerla en raciones adecuadas. Y si no las reconozco, mi paciente está consumiendo fructosa en muchas cantidades. Entonces, me tengo que adecuar al paciente, ni lo dudes. Por eso yo en la consulta, ¿qué es lo que hago? Por lo menos en la personalizada, hacemos un recordatorio de 24 horas a los pacientes. ¿Qué es un recordatorio? Señor, dígame lo que come todo el día anterior. ¿Y qué es lo que hago? Lo ordeno, le corrijo lo que es bueno y malo, y realmente tampoco le digo, mira, pero oye, te estás comiendo quinoa con arroz y una papa encima. Te estás tomando quinoas, ponches de quinoas todas las mañanas. O sea, es la corrección nutricional. Y eso es lo que valoramos. Entonces, esto es como una especie de apertura. Pero yo lo que no quiero es que los pacientes me lleven la jugoterapia, estas cosas que verdaderamente en los hospitales públicos estamos llenos. Probablemente en las clínicas tienen mayor grado de instrucción y no lo hacen. Pero bueno,
La apertura justamente está en la discusión clínica. Yo verdaderamente estoy muy abierto a esto y verdaderamente agradezco el punto de vista del doctor. Y también con respecto al índice glicémico. La carga glicémica depende de la cantidad de carbohidrato. Pero siempre voy a respetar la carga de carbohidrato en el diabético. Entonces, pues muchas veces lo que me resulta índice glicémico es lo que tiene velocidad de absorción. Y eso por eso lo nombro mucho. Tú tomas un jugo, la velocidad de absorción es inmediata, ¿no? Y es muy importante evaluar porque tienes unos números que tienes que evaluar unas tablas de índice glicémico. Pero les voy a traer tablas aquí, eso lo pueden buscar las tablas. Ustedes pueden buscar tablas de alimentos de bajo, mediano y alto índice glicémico. ¿Y cuáles van a escoger para sus pacientes? Las de bajo y medio índice glicémico. Las de alto índice glicémico, pues verdaderamente no las usamos. Sí, doctor, agradecerle su exposición, doctor Elar Manrique, muy instructiva para todos nosotros, estoy segura. Y quería incidir un poco en el componente intercultural que usted lo ha tocado y en el programa de atención integral del paciente con diabetes mellitus del Hospital San José, donde yo laboro y del cual estoy a cargo, tenemos mucho en cuenta ese componente de interculturalidad. La mayoría de nuestros pacientes son de origen altoandino y con sorpresa observo que nos traen insumos alimentarios que acá en la costa muchas veces no los conocemos. Totalmente. Vale decir oca, machua, tarwi, ¿no? Inclusive hemos participado en el concurso de menú saludable del mes de noviembre, por el mes de la diabetes, y en una ocasión ganamos un premio por el tarwi a modo de huancaína y requiere de una preparación especial. Totalmente. E inclusive trajeron otra planta que es el yuyu, y se hizo un guiso de yuyu, que es una especie de alga terrestre. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros queremos concursar en el menú saludable tenemos el inconveniente de que aún no se estipula los índices glicémicos de esos insumos de origen andino. No siempre están ya determinados y entonces eso también nos dificulta para la preparación de las recetas para elegir los insumos idóneos de tal modo que la glucosa se mantenga adecuada una vez que ingieren eso. Lo otro que quería explicar es que, como usted ha mencionado muy bien, el etiquetado, la lectura del etiquetado debe ser parte de las charlas educativas que se dan en los pacientes. Nosotros hacemos talleres al respecto, o sea, cada paciente lleva su alimento con su etiqueta para poder hacerles ver si ese alimento es recomendable para ella o para él como paciente que tiene diabetes o no. Y finalmente explicar que actualmente hay ausencias de etiquetado que atentan contra la seguridad del consumidor. Vale decir que, por ejemplo, la leche que usted mencionó, que es de origen vegetariano, es una leche de soya. Bueno, yo soy lacto-ovo-vegetariana, me interesa mucho ese tema. Resulta que la Asociación de Protección al Consumidor ha detectado trazas de transgénicos que no están consignados en el etiquetado, ¿no? Lo cual transgrede uno de los artículos del Código de Protección al Consumidor de nuestro país. Y así como obvian el etiquetado, por ejemplo, de los transgénicos, habiendo presencia de los mismos en determinados alimentos que se expenden libremente en los supermercados, también se obvia cuando hay edulcorantes que pueden generar problemas de salud, como es el aspartame. En el caso del aspartame, las personas con migraña pueden tener problemas al ingerirlo, pero no lo colocan con todas sus letras en el etiquetado, ponen un código, me parece que es E950, y es más, en ese yogur que dice endulzado con esplenda o endulzado con stevia, resulta que además de eso tiene el aspartame, el E950, y entonces hay que tener mucho cuidado en la adquisición de tal o cual insumo para llevarlo al menú de la persona con diabetes, y eso también debe estar dentro del proceso educativo. Nosotros tenemos procesos educativos con tácticas lúdicas, un aprendizaje lúdico, y también tenemos los talleres demostrativos en donde llevan el etiquetado y cada quien va presentando su etiquetado y nosotros ya como equipo multidisciplinario lo instruimos respecto a si ese alimento es el idóneo o no. Muchas gracias. Yo creo que es un excelente comentario, solamente para darles un aporte final.
La ley de alimentación saludable debe verdaderamente controlar todo esto, pero la ley de alimentación fue en el 2013, ya está, pero no tiene reglamento. Entonces estamos a la espera del reglamento para que justamente esas condiciones de cómo es una etiqueta real, pues falta verla. Y con respecto a los alimentos, pues doctora, usted lo único que yo debo decir, lo gourmet tiene mayor índice glicémico, pasa por múltiples procesos. Pues tiene mezclas, tiene leche, mantequilla, huancaína y una serie de cosas son verdaderamente de alto índice glicémico. Y uno se da cuenta en los pacientes. Yo tuve un paciente que se hizo un monitoreo continuo de glucosa y les comento, pues la paciente era tipo 1 y estaba con la dieta adecuada. Al segundo día igual. La abuela, ¿qué le da usted aparte de esto? Le doy mi emoliente de linaza. Retiramos la linaza, ¡pum!, la glucosa se apagó. Pero, ¿cómo es la linaza que tú preparas, doctor? Es una goma que le doy todas las mañanas, bien espesa a mi hija, porque eso dice que baja la glucosa. Pero yo no enteraba si no le preguntábamos al paciente y no veíamos el monitoreo. ¿Me entiende? Probablemente estuviésemos pensando en ponerle más insulina. Pero son casos que hay que observarlos y es muy interesante, pues como dice el doctor, cada uno es individual, una célula beta es muy diferente de otra, otros responden más a la dieta, otros no, pero justamente tenemos que tener algo básico y la idea es traerles un cimiento para que de ahí salgan los otros conocimientos. Sí, doctora. Gracias. A mí esta exposición me ha abierto un panorama muy grande, el cual no lo tenía muy claro antes de venir, y es la importancia que tiene la alimentación. La manera como usted ha presentado esta forma tan didáctica de hacerlo es muy bien aprovechada por la industria de los alimentos, el cual bombardea a la población con comida chatarra. Tenemos una ley contra la comida chatarra que todavía no se ha reglamentado. Tenemos una sociedad liderada por esta persona, por el autor de la ley, que está tomando, pero es muy débil. O sea, la industria de la comida chatarra y de la industria no saludable es tremenda, es así exponencial. Mientras que yo, siendo médico, es la primera charla que he escuchado como usted. Muy pocas personas lo dicen, muy poco se difunde, no hay una proporción adecuada de decir la verdad de una manera adecuada, como lo de un charlatán de la esquina que sí convence a todo el mundo porque lo dice muy bien. En cambio, un profesional de la talla de nosotros decimos las cosas y de repente no sé por qué no se hace. ¿Qué podríamos hacer en ese caso, doctor? Doctora, adquirir conocimiento y usted se vuelve educadora. Todos somos educadores. Y yo creo que es lo fundamental, ¿no? Educación y, como dijo la doctora, tiene sus juegos lúdicos que maneja muy bien, empieza a educar en cosas tan sencillas y eso es fomentar la parte correcta. Sí, doctor, la última pregunta. Doctor, sí, le agradezco. Bueno, nos conocíamos de cuando se estaba en el Loaiza y yo estoy en el Almenara. No, simplemente, doctor, yo he sido formado en el Almenara. Nosotros de San Marcos, y espero, no sé si habrá alguien del hospital diabetológico, que quisimos hacer unidad. Lo que falta en el país es unidad. Nutricionistas y endocrinólogos, cada uno por su lado, cada día la ahora es unidad, totalmente unidad, que el primer comité de nutrición médica del Colegio Médico del Perú el año 2000, hace 15 años, 16 años. Doctor, usted lo que ha dicho es muy cierto, totalmente cierto sobre la fructosa industrial. Es tremendamente dañina para todo el mundo, para el no diabético y sobre todo para el diabético. Todo lo que es productos diets, fructosa industrial, que incrementa el ácido úrico y puede originar muerte súbita, porque baja el potasio. Pero no lo confundamos, por favor, por eso en San Marcos nunca le hemos quitado la fruta al diabético. No confundamos, porque hay mucha confusión en muchos alumnos, lo industrial, que es tremendamente diabetógeno, cancerígeno, incrementa todas las enfermedades crónicas degenerativas. Y ahí está la famosa leche Gloria, y lo digo porque así soy hasta que me muera. La leche Gloria es un gran negocio, pero no hablo más. El diabético no puede consumir la sal que se consume, ni la proteína animal. Yo creo que si le damos proteína libre al diabético, todo el mundo va a terminar con una nefropatía, porque desde los estudiantes de medicina de Gaito, la proteína animal es por kilo de peso, doctor. Si aumentamos, un paciente de 70 kilos come no 70 gramos, sino 1 gramo más, ya hay daño renal. O sea que hay que restringir, creo, yo estoy totalmente de acuerdo. Animal. Yo creo que para darle el punto ahí claro es que, miren, el médico de nivel primario no tiene nutricionista y no tiene endocrinólogo. Necesita algo básico y sencillo como esto. Y en segundo lugar, yo creo que es el número y la cantidad. Claro.
Nadie dice que nada, pero si te comes 2 kilos de mandarina te va a subir la glucosa un montón. Ahora, una cosita quiero... Y es al final el aporte de cantidades, ¿no? Yo creo que es muy buena, pero el aporte y el exceso en todos los alimentos no es adecuado. O sea, desde la fruta hasta la carne. O sea, si comemos dietas no balanceadas, estamos en problemas. Y el punto es totalmente correcto, doctor. Nadie está prohibiendo eso, solamente tratamos de ver que no vemos un pantallazo, que hay comidas salvadoras y comidas que nos van a ayudar en esto. Todo es balanceado y tranquilo. La medicina es arte y ciencia. Todo es cuestión de... Se puede comer de todo, pero balanceado realmente, y termino. Perfecto. En San Marcos nunca le quitamos la fruta al diabético porque justamente... Yo quisiera que con los nutricionistas que están acá dejemos de hablar tanta caloría. La fruta no es buena para las calorías. La fructosa natural no es ni buena ni mala. Si la fruta tuviera solamente fructosa natural, doctor, comerse 2 kilos sería dañino. Termino. Pero la fruta tiene potasio, que mejora la insulina, la acción antiinflamatoria. Perfecto. El potasio es antiinflamatorio. La fruta tiene potasio y polifenoles. Entonces, la fruta natural nunca debe restringirse, lo natural, estamos hablando, en el diabético. Y ahora termino. La Sociedad Europea de Endocrinología ha demostrado, doctor, algo fascinante. Si un no diabético consume medio kilo de fruta natural, hablamos de lo natural, un diabético debe consumir 4 veces más por el potasio y los polifenoles de la fruta. La fructosa natural, y podemos ahí puede haber una discusión, en fin, pero le invito a que todo eso se ha demostrado ya en Canadá, sobre todo. La fructosa natural no hace ni bien ni mal, pero el beneficio de la fruta es por el potasio y el magnesio de todas las verduras, que mejora la sensibilidad a la insulina. Y independientemente de las calorías, yo creo que un paciente con daño renal no se va a consumir un zumo de naranja a toda velocidad, pero con cañita se eleva lentamente el potasio, se eleva el índice glicémico, no es tan alto si la persona ingiere lentamente lo que aparentemente tiene calorías. Y bueno, sencillamente aprendamos a comer, porque el peruano comemos cada vez muy rico, doctor. Acá hay nutricionistas, pero con mucha sal. Somos el país que más sal consume en el mundo y comemos, lo dice ayer El País, no lo digo yo. El peruano tiene de todo, pero come, en el Perú se come como un buey, comemos así. Y esa cantidad de comida, doctor, incrementa el daño inflamatorio de la insulina por el volumen. No, estoy de acuerdo totalmente, doctor. Bueno, comamos de todo, doctor, pero perfecto, balanceado y con calma y con placer. Gracias. A ver, la Una última última, intervención. doctor. Solamente me gustaría saber su opinión sobre la esplenda y la stevia, que está tan usada en los diabéticos. Miren, cuando uno dice, doctor, ¿usted por qué tanto problema con el azúcar? Bueno, el azúcar, vieron lo que tiene glucosa, fructosa y verdaderamente todos los problemas que produce. Pero nuestro cerebro desde niños está acostumbrado ¿a qué? Desde la lactancia materna ¿a qué? Al sabor dulce de las cosas. ¿Por qué? Porque la leche es un carbohidrato y tiene lactosa. ¿Y cuál es el primer sabor dulce que recibe un recién nacido? Es la leche materna. O sea, nuestro cerebro ya está conectado al sabor dulce. Condenados en el tiempo, no creo, pero la industria nos ha ayudado a que nos condenemos en el tiempo a los sabores dulces. Entonces, ha habido una corriente que trataron de evaluar alimentos no calóricos. Y estos no tienen calorías, pero son de 2 puntos, son artificiales. Entonces, ¿cuáles son los artificiales? La sacarina, el aspartame, como dijo la doctora, y la sucralosa. Y tienes el natural, la stevia, entre comillas, que ahorita le doy mi comentario. El gran problema es que no hay evidencia, pues. Hay evidencia que produce hiperinsulinemia. Hay evidencia que los edulcorantes algunos producen alteración de la microbiota intestinal, como lo revisamos ayer. Entonces, empezamos a ver que también tiene un efecto, pues, no adecuado. Pero, doctor, ¿y qué sucede si yo consumo stevia? Pues la stevia me dice, doctor, a ver, lee la etiqueta que contiene mezclado con maltodextrina, mezclado con dextrosa, mezclado con fructosa. Entonces, nuevamente volvemos a la industria, ¿no es cierto? Entonces, aquel etiquetado que no es el más adecuado, me dice, doctor, ¿cuál es el que elijo? Yo confío todavía en mi registro sanitario de este país. Y si hay un registro sanitario, pues por lo menos lo han validado. Y yo por eso a mis pacientes que tenga registro sanitario. Y segundo, si yo recomiendo un edulcorante, pues siempre lo voy a recomendar porque es riesgo versus beneficio, azúcar o edulcorante.
Me dice el doctor sin azúcar, me dice el doctor no prohíbo, pues pero dale edulcorante. ¿No? Entonces, le doy edulcorante, pero justamente tu sensación, porque si no te doy algo, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir consumiendo azúcar. Entonces, tiene un rol, yo creo que tiene un rol. El problema, como alguien dijo, son los excesos. Y los excesos, pues todavía no tenemos evidencia. ¿Cuánto daño me hace un edulcorante? No lo sé. En ratas hay seguimientos, pero son muy pocos estudios. Entonces, eso es lo que le puedo responder. Muy bien, muchas gracias. No se olviden, hoy día a las 3 de la tarde empezamos la sesión y en la noche, a las 8 de la noche es la inauguración. Viene la ministra de Salud, que es muy importante, es para que ustedes tengan que combinar entre sí y con los análogos de GLP-1 también, pues verdaderamente hace una gran herramienta para el manejo de la diabetes. Pero, ¿qué sucede con respecto a la parte de alimentación saludable, el control del peso y el incremento de actividad física y educación en diabetes? ¿Qué tanto le damos importancia a nuestros pacientes? En la consulta de 15 minutos, pone 5 unidades más de insulina, pone 10 unidades más de insulina y resuelto el problema. Pues yo creo que debemos primero darnos un tiempo para hacernos un monitoreo del continuo, pero no de glucosa, sino del monitoreo continuo de qué es lo que ha comido los pacientes en las 24 horas previas. Porque si yo evalúo lo que comió en 24 horas previas mi paciente, probablemente el problema no esté en el fármaco, esté en lo que comió en las últimas 24 48 horas. Y esto es fundamental. Es fundamental que entonces el tratamiento médico nutricional se vuelva un tratamiento interdisciplinario. Y acá no pongo el médico endocrinólogo, pero pongo al médico general de cabecera o al médico familiar. Porque es aquel médico que muchas veces tiene el primer contacto con el paciente con diabetes. Y posteriormente tenemos las otras especialidades, pero acá tenemos también la parte de nutrición. Entonces, los nutriólogos tienen un rol muy importante aquí, junto con el médico endocrinólogo y el médico general. Y miren acá, esto qué apetitoso y a esta hora resulta medio agresivo para ustedes. Pero ustedes pueden ver, cuando uno ve el problema y me dice, pues está hablando el doctor Camba ayer y el doctor Skinner sobre verdaderamente si la obesidad y la diabetes es contagiosa. Pues uno planteaba, doctor, la genética tiene un rol muy importante en la diabetes, pero ¿qué tanto tiene un rol en la obesidad? Pues si uno observa, miren este caso que es real, la mamá de 34 años de edad, la hija de 11 años de edad, ¿qué tienen en común? Obesidad. ¿Qué tienen en común? Tienen diabetes tipo 2. Un adolescente con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué le sucedió a esta niña para que tenga obesidad y diabetes? Lo más probable es que adquirió los hábitos de la madre. Y como ayer dijo el doctor Pajuelo, si no mal no recuerdo, que si yo tengo un familiar directo con obesidad, tengo 50% que mi descendencia también tenga el mismo problema. Y eso es lo que estamos viendo en los hospitales públicos y eso es lo que estamos viendo gente más joven con diabetes y obesidad. Y no hay duda, 300 endocrinólogos, el coaching. El coaching es aquella persona que permite y motiva a los pacientes para que se eduquen. Hoy día se habla mucho, ¿no? Oye, te vas a motivar, oye, te vas a controlar, te vas a curar, te va a ir bien. Oye, me están motivando. Y es muy importante en estas enfermedades crónicas metabólicas. Y la parte de educación que verdaderamente resulta siendo el pilar del tratamiento de estas enfermedades metabólicas. Entonces, alimentación saludable. ¿Qué tanto sabemos de alimentación saludable? O sea, ¿verdaderamente estamos empapados de qué es alimentación saludable? No, doctor, yo sé de las últimas insulinas, sé que, doctor, hoy día viene una insulina que dura casi más de 24 horas, y verdaderamente, doctor, ¿y de alimentación saludable? Tú sabes que también para individualizar a tu paciente también tienes que tener metas con respecto a la alimentación saludable. Tienes que evaluar, oye, ¿tu paciente no tiene un trastorno de alimentación? ¿Tu paciente, la edad de tu paciente? ¿Qué tanto de sus preferencias alimentarias tiene? ¿Sus creencias religiosas? De repente tu paciente es vegetariano y de repente tu paciente tiene un problema gástrico o tiene un problema renal, lo cual lleva al cambio de la dieta. Entonces, para dar dietas también tenemos que fijarnos en la individualización del paciente, es cierto, pero también recordar lo siguiente, el apoyo familiar diferentes en un mismo país. Pero, ¿qué es lo que sucede con la parte nutricional? Y ayer lo discutíamos. El problema del tratamiento de la parte nutricional en diabetes y obesidad es tener una estrategia integral primero, pero ¿cuál es el punto?
falta de experiencia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional. La sociedad nos da falsos ideales estéticos, a veces dejando de comer creemos que logramos un mejor control. El paciente no tiene conciencia de enfermedad, pues este es un gran detalle. Hoy día buscamos que nuestros pacientes adquieran el problema de la educación con respecto a su enfermedad. Y el otro punto de los negocios milagrosos y personas inescrupulosas que utilizan todo este problema de la diabetes para vender alguna fórmula mágica para curar la diabetes, lo cual no es cierto. Nosotros nos basamos en guidelines, en guías de tratamiento, y estas guías verdaderamente, pues el doctor que me antecedió habló muy bien de insulinas, pues cuando uno habla de insulinas no solamente tenemos insulinas, tenemos agonistas de GLP-1, CGLT2, inhibidores de PP4, glitazonas y sulfonilurias. Y este grupo de drogas que se pueden en el país, y pues es bastante dura la batalla contra la diabetes y la obesidad, y hoy día planteamos que también estamos en crisis. Esperemos que esto cambie en los próximos años, pero verdaderamente las crisis es a nivel de hospitales públicos, que verdaderamente tratamos de hacer educación primaria, y el lugar para hacer educación primaria son los centros de nivel primario. ¿Por qué? Porque miren cómo este trabajo que es de vigilancia epidemiológica evalúa que solamente el 31% de los pacientes con diabetes están por debajo de una glicosilada debajo de 7%. Este es un dato del Ministerio de Salud. Es un póster que fue presentado el año pasado y verdaderamente, pues no hay duda, esto es una epidemia. Y vamos a plantear nuevamente, pues, ¿qué hacer con esta epidemia, con la diabetes y la obesidad, si verdaderamente la cirugía bariátrica va a solucionarnos el problema? Porque hoy día plantean, doctor, IMC más de 35 con diabetes, sabe que doctor, cirugía bariátrica. Pero tenemos una mixtura genética, tenemos una mixtura de características de nuestra población. Pues somos costa, sierra y selva, y verdaderamente de formas diferentes, colores de piel, forma de pensar, verdaderamente, pues somos